Mis queridos hermanos, la liturgia de hoy día en el Evangelio de Marcos, por lo menos yo saco 4 puntos importantes para la reflexión. Los quiero compartir con ustedes. El primero es que la escena se da en un lugar específico y en un tiempo determinado. En la región de Cesarea de Filipo. Cesarea porque es el rey, el César, el rey. Filipo porque es Filipo el gobernador. Entonces, la escena tiene un lugar y un tiempo específico. ¿Qué quiere decir esto? Que es un acontecimiento histórico que se dio en el tiempo. El segundo punto de reflexión, mis queridos hermanos, es que Pedro nos revela la identidad de nuestro Señor Jesucristo por medio de 2 preguntas que Jesús les hace. Las preguntas que Jesús hace, mis queridos hermanos, está en referencia a lo que se está diciendo de Jesús. De Jesús se dicen muchas cosas ya, mis queridos hermanos, cosas buenas y cosas malas. Entre las cosas malas que se dicen de Jesús, hemos escuchado mucho que se dice que Jesús estaba endemoniado, que Jesús estaba loco, que era un borracho, que era un glotón. Bueno, todo eso Jesús lo ha escuchado y es necesario para él que se aclare. Y por eso hace 2 preguntas. La primera es: ¿quién dice la gente que soy yo? La gente, las masas. La gente, dicen ellos, dicen que eres el profeta Elías, Juan el Bautista, Jeremías o algunos de los otros profetas. En todo caso, mis queridos hermanos, la gente dice que eres la boca de Dios, porque el profeta es la boca por medio de la cual Dios habla al pueblo, es el hombre de Dios. Fíjense qué bonito. Bueno, pero para Jesús eso no basta. Para Jesús es necesario que nosotros reafirmemos nuestras convicciones en el conocimiento de Él. Y eso solamente se da en una relación de 2, una relación personal. Por eso les pregunta: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Eso dicen las masas, pero yo no creo que ustedes se dejen llevar por lo que las masas dicen. Fíjense qué importante es esto, queridos hermanos. Y es allí entonces donde nace la profesión de fe de Pedro y revela la identidad de Jesús. Tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el Salvador, tú eres la promesa que Dios nos ha hecho en el tiempo. Hoy se ha cumplido. Pero esta respuesta de Pedro, queridos hermanos, está fundamentada en la relación personal que él tiene con Dios. También tenemos que entender de que Pedro no es el único que ha hecho esta profesión o esta declaración de la persona de Jesucristo. Ya antes los espíritus habían hecho una declaración de quién es Jesucristo. Por ejemplo, en Marcos 3:11 nos dice: cuando los espíritus impuros lo veían, se ponían de rodillas delante de él y gritaban: tú eres el Hijo de Dios. Fíjense qué importante esto. En Marcos 7, Marcos 7 nos dice: ¿qué nos dice? Nos dice, mis queridos hermanos, que
los espíritus gritaban y reconocían a Jesús. Marcos 4, 7. Le gritaban: no te metas con nosotros, Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Te ruego por Dios que no nos atormentes. Miren qué maravilloso es esto. O sea que la profesión de fe que hace Pedro ya antes la habían hecho, ya antes la habían declarado los demonios. Bien, se ve de que se había generado un ambiente muy bueno. Jesucristo entonces les va a confiar cosas más grandes, porque Jesús se está dando cuenta que ellos ya hay una madurez espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Que hay crecimiento espiritual. Y les revela el misterio de la cruz. El misterio de la cruz, mis queridos hermanos, no se entiende si no es a la luz de la fe en una relación personal con Cristo. Les cuenta entonces Jesús de su pasión, de su muerte y resurrección. Y Pedro, que acaba de reconocerlo como el Cristo, como el Mesías, como el Salvador, como el Hijo de Dios, como el que le ha cambiado la vida, no puede concebir de que el Rey de Reyes tenga un desenlace tan trágico. Por eso lo tomó aparte, dice, se lo llevó. Pero fíjense qué importante es esto. Dice que lo tomó aparte. Porque ya en el domingo pasado, el evangelio de la sanación del sordo y mudo, dice que Jesús tomó al sordo mudo y lo sacó de entre la gente y se lo llevó a un lugar aparte, en el capítulo 7, verso 33. Y en el capítulo 8 de Marcos, verso 23, dice: Jesús lo tomó de la mano al ciego y lo sacó afuera del pueblo. ¿Qué quiere decir esto? Que Pedro tomó a Jesús y lo llevó aparte, que Pedro está tomando la posición de Jesús. Y esto es peligroso, hermano, porque esto lo puede pasar a todo cristiano. No solo tomar la posición de Jesús, sino sugerirle también lo que debe de hacer. Como Pedro comienza a sugerirle y a regañar a Jesús: a ti no te puede pasar esto. Y Jesús, para que no caigamos en la egolatría, volvernos Dios de nosotros mismos, le da una respuesta a Pedro para hacerlo aterrizar en la realidad y le dice: apártate de mí, Satanás, ve detrás de mí, Satanás. Tú las cosas no las ves como las ve Dios, sino como las ven los hombres. ¿Qué quiso decirle Jesús a Pedro con esto? ¿Jesús fue grosero con Pedro? Para nada, queridos hermanos, para nada. Recuérdense que Satanás es el contrario a Dios. Siempre le lleva la contra a Dios. Satanás quiere echar a perder los proyectos de Dios. Bueno, lo que Jesús le está diciendo a Pedro es: toma el lugar que te corresponde. Si tú me acabas de dar a mí el título de Hijo de Dios, de Mesías, del Cristo, tú no vas a ser mi consejero. A ti te toca ser discípulo. ¿Y qué significa eso? Dejarte guiar, dejarte conducir, seguirme a mí. Eso nos toca, mis queridos hermanos. Y la última enseñanza que nos da el Evangelio es que el discípulo tiene que cargar con la cruz. Y si quiere asegurar la vida, tiene que cargar con la cruz. Si no carga con la cruz, pierde la vida. Lo que nos está diciendo Jesús es que sin la cruz no hay vida eterna. ¿Y qué significa cargar con la cruz, queridos hermanos? Cumplir con las responsabilidades de la vida cristiana que nos toca a cada uno de nosotros. En otras palabras, nos dice la carta del apóstol Santiago que tiene que ser una fe activa y no una fe pasiva. Una fe que se celebre, que se comparta, que nos lleve a la caridad con el otro. Porque el que quiera salvar la vida la perderá, pero el que la pierda por causa mía y por el Evangelio la salvará, dice el Señor.
Pidamos al Señor, queridos hermanos, que nos dé una fe de discípulo y una voluntad de discípulo para estar siempre con hambre y sed de Él. La bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompañe siempre. Buenas tardes, mis queridos.